Nada, me pasa Toñín aquí los bártulos para continuar con la entrevista a Leandro. Leandro, yo es que te conozco a ti pues desde el año 94. Yo la época primera esa que hablabas, pues bueno, he podido leer, me han Mm, podido contar, pero esa evidentemente por años no la he vivido. Sí te conocí en el barco, allí en el Sardinero, en el barco, un claro, restaurante El Barco, no que sí, sí, fuera un barco, sí, 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 con me un acuerdo bien. Clio Williams recién estrenado, cuando Sí, aquello eran aquellos Williams numerados. sí, Entonces, claro, si ves a alguien con un Williams, dices, a este hombre le tienen que gustar las carreras. sí, sí, ya venía de ahí, estaba ya como de vacaciones, porque me tomé un tiempo sabático, unos años sabáticos, me dediqué a mi profesión, después ya regresé y volví a hacer el Nacional de Montaña, estuve haciendo algunas pruebas del Fito, hice otro tipo de carreras, primero estaba metido en los rallies en aquella época. Corríamos por todos los lados, por todos los pueblos, que salió una carrera y estabas. Y al final pues terminé corriendo en montaña, que me gustó muchísimo la experiencia. Tuve varios años y me fue bastante bien hasta que tuve un fatal accidente que lo dejé. Pero Claro, yo es que esa historia prácticamente, digamos, lo dejaba yo en el año 97 de participar en las pruebas de subidas aquí. En mi caso era con un Clio Iniciación, un Clio que sí, tenía sí, 82 caballos, de me aquellos acuerdo de de la verte. Copa de Circuitos, de la publicidad de Pachá. Sí, me acuerdo de Y verte, al sí. siguiente año, pues empezabas tú, que a mí me llamó mucho la atención, porque decir, conocer a alguien y de Mm, repente con un ZX de la Copa, que se ujú, acababa de hacer, de mm, dejar de hacer sí, la sí. Copa de Circuitos, sería una unidad, entiendo, que la que ganó de Goiburu, de Iñaki Goiburu. Sí, la unidad era del equipo con el que estuve corriendo, con los de Madrid, de Ruiz Thierry. Esa unidad ganó cuatro, no sé, 4 o 5 campeonatos seguidos. Y después pasé yo a montaña con él. Y lo tuve prácticamente terminar del Campeonato de España, las pruebas de la ZX, y pasé, que tenía los laureles en las puertas vamos, de los campeonatos que se habían ganado con los años. Y con ese empecé, me fui a entrenar, estuve haciendo la pretemporada en el Jarama para poder coger ese coche, era bastante difícil de atrás. El eje trasero tenías que hilar muy fino para meterlo y sobre todo en montaña, si te equivocas, lo tienes difícil. Y ahí después, como te decía antes, que estábamos comentando, me iba a un circuito francés que solían correr los camiones y tal, y El de ahí, Nogaro, en en Nogaro, Po, sí, en sí, Nogaro, sí. y hacíamos, venía Fidel y venía Espinas, ¿sabes? Cuando trabajaba Fidel, el equipo de Sport Competición y preparábamos la pretemporada, hacíamos alguna carrera, por ejemplo, íbamos al País Vasco, que siempre había alguna subida ahí a lo de Eibar o alguna para probar y después ya íbamos ya directos al Campeonato de España. Además era un coche difícil, pues te digo, por ejemplo, Luis Chillida lo hizo muy bien con aquellos grupo A y medio de los AX, Mm, luego dio el paso a la Copa X, a la Copa ZX de circuitos mm. y a la siguiente temporada pasó ese vehículo ZX a montaña y tampoco hizo carrera de él. Es muy difícil en montaña meterlo eh, de atrás, trabaja el eje trasero en esos coches, en un circuito con las inercias lo puedes defender, pero en montañas te pega un tirón de atrás y ya igual no lo sacas. Es difícil, ¿eh? No es fácil de llevar. Además que eran auténticos, eran y son, claro, ahora son casi unas reliquias, unas piezas de museo, pero era un ZX Supercopa de 200, 215 caballos, Volaban, un sí. auténtico coche de carreras, que era Volaban. pues prácticamente todo fibra. Sí, sí, volaban, eran rapidísimos. Si conseguías ir rápido con él, yo tuve alguna carrera que me impresionaba, digo, los tiempos que sacaba con aquel coche. Y después ya pasé al Alfa, ya era otra historia, ¿no? Pero Bueno, que el Alfa también era dentro del equipo de los hermanos Ruiz Thierry, sí, que eran los propietarios de la marca de neumáticos portuguesa de Camac, de Camac. y también con Guiburu pues Mm, habían tenido esos Alfa 155 Super Turismo, ujú. aparte que corriste con dos evoluciones, ¿no? La Sí, primera, por llamarlo corrimos. de alguna manera, la Mm, estrecha, y la mm, segunda, que era el más vitaminado, pero mm. básicamente era el mismo coche. Sí, lo que pasa que de la unidad, la estrecha, era más coche de rallies. O sea, por decirlo de alguna manera, para diferenciarlos, acomodabas mejor en ciertas pruebas el rojo, el menos evolucionado, que el otro. Por ejemplo, en carreras como la parecida o como había carreras de montaña que se adaptaban mejor a ese coche. Unas veces al rojo y otras veces al azul. Pues yo te puedo decir, por ejemplo, en el desierto de Las Palmas, le tuve que desmontar las estabilizadoras delanteras al rojo porque era inconducible. Ahí tuvo un accidente gravísimo, dos barquetas, me acuerdo, y yo estuve varias veces a punto de salirme, era una carretera muy complicada
y tenía de Los Pinos, tenían varias curvas con la carretera levantada, Con las raíces. con las raíces. Entonces tenías ahí, llegabas ahí, pegabas el bote y salías disparado. O sea, difícil de llevar. Y llegué a la conclusión de desmontar la estabilizadora delantera y llevar solo muelles y amortiguadores. Y con eso salvé y me parece gané el grupo, sí, gané. Te voy a comentar una anécdota de mi Aparecida del año 97, que puntuaba para el Nacional, estaba recién asfaltada, y a mí el Clio, como venía de la Copa de Circuitos, me metieron en la categoría nacional y me metieron en la categoría 2. En la 2, sí. En la 2, En el la 2, Clio en que la que tenía corríamos, sí. eran 1482 caballos. Fíjate. La gente además, como no sabía, me preguntaba, ¿qué es, 16 válvulas o Williams? Claro, claro. Cuando decías, no, iniciación de circuitos. Claro, ¿Y claro, esto sí. qué es? Bueno, pues total, que el que tenía detrás era Xavi Riera. Entonces pedí que le dieran 2 minutos, Que por lo porque si menos, no, digo, se me claro. sube encima. Uf. Y aún igual con 2 minutos. Bueno, Pero bueno, tenía yo miedo, ¿eh? no, Digo, no, voy a claro. tener que andar mirando. Yo que encima soy un pisapedales, No, pero ¿eh? fíjate. Voy a tener que andar más mirando por el espejo para atrás para No, que no se me eso, suba el no, BMW que para Tú adelante. ibas bien, pero con ese coche ni tú ni nadie puede. Y Xavi Riera en aquella época con el BMW, andaba por los 400 caballos, ¿eh? O sea que no estamos hablando de un coche serio. Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos charlando.